utilidades a través de aprovechar los costos fijos que quedan constantes. En cambio, cuando veamos el apalancamiento financiero, vamos a ir más allá, vamos a llegar hasta el nivel de la utilidad neta. Entonces, acá, como vamos a ver más adelante, existen también costos fijos, pero que son financieros, que no forman parte de la parte productiva. Todos los costos fijos de la parte productiva están inmersos en el apalancamiento operativo. Por eso, cuando hablamos de utilidad antes de intereses, antes de impuestos, estamos hablando que ahí han entrado todos los gastos y costos operativos, los que día a día se suscitan en la empresa. ¿Qué vienen después? Los costos financieros. Esos costos financieros son fijos. Entonces, en el apalancamiento financiero, lo que nos aprovechamos son de los costos fijos financieros. ¿Habrá costos variables? Sí, va a haber, como el impuesto a las utilidades, pero ahora, para calcular el índice de apalancamiento financiero, trabajamos a nivel de la utilidad neta. Y el índice lo vamos a calcular dividiendo las variaciones que existan en la utilidad neta sobre las variaciones que existan en la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer para calcular estos dos famosos índices? Número 1. Me van a agarrar su estado de resultados. Cada cuenta de costo y gasto lo van a dividir en una columna. O es costo fijo o es costo variable. Entonces, el primer paso es ir seleccionando cada costo, preguntando si es fijo o es variable. Ya les he dicho cómo se dan cuenta que es fijo y cómo se dan cuenta si es variable. Vean la cuenta y pregúntense si la fábrica cierra sus puertas y no produce nada, ese costo se sigue generando. Si se sigue generando, es fijo. Pero si ya no se da, es variable, porque está unido, está relacionado al nivel de producción y ventas. Entonces, la manera bien sencilla de ir clasificando cada una de las líneas es preguntar si esa línea de costo, ¿qué pasa si la empresa no produce ni vende nada? ¿Se sigue generando? ¿Se sigue erogando? ¿Se sigue gastando? Si dicen que sí, entonces es fijo. Si dicen que no, entonces es variable. Ahora, en la vida real no todo es blanco y negro, hay grises. Entonces, hay cuentas del gasto. No te duermas. Aquí te estoy diciendo. Hay cuentas de costo y gasto que tienen los dos componentes. Son semifijos o son semivariables. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de un costo semifijo, semivariable. Un costo fijo puede ser la factura del agua. La factura del agua, ok. La factura del agua, si se van de vacaciones y cierran la casa, ¿les cobran algo? Ese es el componente fijo. Pero si lo dejan chorreando 2 noches, todos los grifos abiertos, les van a cobrar más, ¿no ven? Y les van a decir, en función al consumo, te hemos aplicado esta tarifa. Entonces, esa es la parte variable. Entonces, ese ejemplo
es un ejemplo de costo semifijo o semivariable, porque él tiene los dos componentes. ¿Qué hacemos? Porque el primer paso dice, o es fijo o es variable. No hay medias tintas. Entonces, lo que se hace en esos casos es agarrar la factura y ver si el componente fijo es más importante que el componente variable. O al revés. Puede ser que el componente variable sea más alto que el fijo. El que sea mayor, gana. Y ese costo se clasifica como fijo o como variable. ¿Estamos? Entonces, si su factura del agua tiene un componente fijo de 100 pesos y el componente variable es de 40 pesos, gana el fijo. Entonces, toda la factura la metemos como fijo. Pero si la factura, el componente fijo fuera 20 pesos y el componente variable 100 pesos, entonces gana el variable y se considera toda la factura del agua como variable. Este es el criterio que me van a aplicar cuando encuentren costos y gastos que tienen los dos componentes. ¿Por qué? Porque no tenemos otra columna, o es fijo o es variable. ¿Listo? Segundo paso. Una vez que tenemos una columna de puro costos fijos y otra columna de puro costos variables, ahora lo que tenemos que es hacer un cuadrito resumen de los totales. Nada más. Vamos a sacar total de costos operativos fijos, total de costos operativos variables, total de costos financieros fijos, total de costos financieros variables. Ese es el segundo paso, resumir. Y se resume en base a los totales. No te duermas, me vas a contagiar tu bostezo también. Voy a tener que abrir no me absorbas. Tercer paso. Les cuento que estos dulcecitos son picantitos, pero hacen pasar el sueño. Si aprueban el próximo curso, si es que pasan conmigo, yo voy a tener una bolsa por el Tercer paso, o si no, les voy a decir que se laven la cara mientras la clase. Tercer paso. Vamos a agarrar todos los costos variables y lo vamos a dividir entre el número de unidades producidas. ¿Qué vamos a sacar? El costo variable unitario. Esa B que utilizábamos en el punto de equilibrio, la B ventilarial, esa es la que vamos a sacar. El costo variable unitario. Cuarto paso. Vamos a calcular el índice de apalancamiento operativo. Quinto paso, el índice de apalancamiento financiero. No lo vamos a dejar ahí, sino lo vamos también a interpretar. ¿Qué significa el número? Porque es un número que el gerente va a utilizar para saber si mañana le dicen la mala noticia al jefe, el año 2023 le cuento que las ventas van a caer 30%. Él con su índice de apalancamiento financiero ya va a saber cuánto se le va a bajar sus utilidades o cuánto se le va a incrementar sus utilidades si por el contrario recibe noticias buenas y le dice que sus ventas van a subir este año en tanto. ¿Ok? Entonces, en eso consiste los pasos o procedimientos que vamos a aplicar para el cálculo del apalancamiento operativo y financiero. Ahora, para que no se duerman, yo les voy a dictar unos datos, así que coloquen, mejor si lo hacen de manera horizontal, cuenta, el importe de la cuenta, y al lado otra columna costo fijo y otra columna que diga costo variable. Y vamos a buscar un ejercicio.
¿Listo? Título, estado de resultados. Primera fila. Ingresos por ventas. Ingresos por ventas. Entre paréntesis pueden colocar 150,000 unidades. De obra directa 160,000. Los gastos de fabricación 258,500. Luego el inventario inicial, les dije, pues más 6,000. Inventario inicial de productos en proceso menos 4,500. Más inventario inicial de productos terminados 31,000. Y menos inventario final, productos terminados, menos 11,000. ¿Dónde sacan 21,000? Entonces estos 750,000 viene a ser esta fila que dice costo de los artículos fabricados y vendidos. Es un reporte donde nos muestran cuáles han sido los costos de todo lo que producimos y vendimos. Ok, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho absolutamente nada porque les he dictado simplemente un par de reportes que da la contabilidad. Aplicamos el primer paso. Dijimos, vamos a habilitar una columna para anotar los costos fijos y otra columna para anotar los costos variables. Tanto al estado de resultados como al estado de costos. Y ahora tenemos que empezar a clasificar. Listo. Ingresos. Costo fijo, costo variable. Variable, ¿Qué? pues, variable. ¿Todo es variable? ¿Sí? ¿O tiene un componente fijo? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿El precio? ¿O lo dejamos fijo? Tenemos que clasificar. ¿O lo colocamos en la columna de los fijos o de los variables? ¿Variables? Ya, variables serán los aplazos que van a tener. ¿Qué barbaridad me están diciendo? Les acabo de decir ingresos y ustedes me clasifican como costo. Escuchen, piensen, no sean ovejas. Ustedes se hacen llevar por la pregunta. Yo les he hecho a propósito. Ingresos, ¿cómo es? ¿Fijo o variable? Y empiezan a, no, fijo, no debe ser variable. No, están pensando disparates. Esa fila no entra porque no es costo. ¿Me entienden? Razonen, no sean seguidores. Ahora, costo de artículos fabricados y vendidos. No lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tiene otro reporte donde ahí vamos a ver cómo se reparten los 750,000. Si no, vamos a duplicar. ¿Me entienden? Entonces esa fila es costo, sí es costo, pero lo vamos a clasificar en sus reportes, donde está desagregado.
gastos de administración. ¿Los consideramos o no? Sí. ¿Alquileres? ¿Por qué? Es fijo, pues, porque acaso al dueño le importa si ustedes trabajan, se rascan todo el día o trabajan las 24 horas del día. ¿Les importa? El dueño va a decir, ay, pobrecito, ha trabajado todo el día, le cobraremos la mitad del alquiler. ¿Así? Así te da. ¿No producen nada? ¿Tienen que pagar alquiler o no? ¿Producen 4 veces más? ¿Van a pagar más alquiler? No. Entonces, así de sencillo es la manera en que se pregunta en cada fila si es fijo o es variable. Sueldos del personal administrativo. Estoy hablando del contador, del portero, del abogado. Fijo, ¿no? Depreciaciones del edificio, de la parte administrativa, o de las oficinas, de la computadora, del gerente general, de la computadora, del contador. Fijo o variable. ¿Por qué? Porque se deprecia en línea recta, no es una depreciación en función a las unidades de producción. Es línea recta. ¿Seguros? ¿Fijo o variable? Fijo. Total gastos de administración. ¿Qué? Fijo o variable. Otra vez disparates, ¿no? No podemos clasificar el total si ya está clasificado el detallado. Estaríamos duplicando, entonces no se clasifica el total. Pero ya algo está razonable. Comisiones sobre ventas. Variable. ¿Pagamos a los vendedores si no vendemos nada? Si vendemos 3 veces, pagamos 3 veces por la comisión, ¿no? Entonces, esto es variable. La depreciación de la camioneta que reparten las cosas. Digo variable. ¿Qué es? Perdón. Ya. La depreciación. Fijo. La depreciación es fija. No sé, es que se diga de manera explícita que es una depreciación en función a las unidades producidas. Impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Es fijo el Es sobre las ventas, pues si vendo más voy a pagar más impuestos. No vendo nada, no pago impuestos. Impuestos municipales. Fijo. Estos son impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, impuestos a la propiedad de vehículos. ¿Fijos o variables? ¿Qué? Fijo. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si compramos el terreno de lo que tenemos un cierto porcentaje, pero si al año construimos algo, No estamos haciendo proyecciones. Estamos hablando del año que ha terminado. ¿Fijo o variable? Fijo, ¿acaso el municipio les cobra menos impuestos si producen más o producen menos? ¿Acaso les cobran así? A ellos les importa un pepino, les dicen la alícuota de tu edificio es tanto, la alícuota del vehículo es tanto. Trabajarás 24 horas, no me importa. Utilizarás el vehículo 2 horas al día o 2 horas a la semana, no sé, a mí me pasa lo mismo. Es totalmente fijo.
El resultado operativo no trabajamos ese nivel, ¿no? Otros ingresos, otros gastos tendrían que dármelos para saber si son fijos o variables. No hay una norma que diga todos los otros ingresos son fijos, todos los otros gastos son variables. No hay. Hay que saber de qué se trata. Costos financieros. Los intereses que pago por el préstamo. ¿Fijos o variables? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? Porque el interés siempre te van a cobrar, el banco siempre te lo cobra. El banco me va a cobrar los intereses, ¿sí? Aunque Ok. vendas o no. Venda más, venda menos, los intereses van a subir o bajar. Los intereses están en función a la tasa de interés. Que la tasa de interés sea variable es otro tema, pero esa tasa de interés ¿acaso tiene una vinculación con el nivel de producción y ventas que ustedes tienen? ¿Acaso en la pandemia las empresas han dejado de producir y vender y el banco les ha dejado de cobrar intereses? No pasa nada, ¿no ve? Entonces, ¿qué? Fijo. Sí. El IUE. Fijo o variable. Variable. Porque este sí va a cambiar en función a lo que produzcamos más, bajemos los costos, va a cambiar la base imponible, ¿no? Este sí es variable. ¿Estamos bien? Ahora nos vamos a dar unos totales. Y no es otra cosa que sumar toda la columna de costos fijos y costos variables. Les debería dar así. Ok, ahora les toca. Vayan al estado de costos y empiecen a clasificar de la misma manera que costos fijos y costos variables. Un par de minutos y luego hacemos un. $379, tú. A ver, veamos. Inventario inicial. ¿No trabajamos? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no trabajamos con el inventario inicial? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No les gusta esta fila? ¿Qué? ¿Qué? Porque tenemos una fila que dice materia prima utilizada, esa es la que nos importa. Porque las otras filas sirven para determinar
cuánto hemos consumido, cuánto hemos usado. Para eso sirve. Entonces, la que nos interesa es los 310.000, porque sale de todas esas operaciones de ahí arriba. ¿Qué significa? ¿Cuánto de materia prima nos ha costado fabricar los artículos que hemos vendido? ¿Fijo o variable? Variable, ¿no? 310. Mano de obra directa. ¿Fijo o variable? ¿Fijo o variable? ¿Fijo? ¿Por qué variable? Claro. Porque ese costo de la mano de obra directa va a depender de la producción, del nivel de producción que vamos a realizar. Claro, ya hemos hablado de lo que era el costo primo y el costo de conversión, ¿se acuerdan? La mano de obra directa es la que mete las cosas a la masa, la que trabaja con la materia prima y transforma el insumo en un producto terminado. Si no producimos nada, ¿qué cosas van a hacer ustedes? No hacen nada. Si producimos el doble, tienen que trabajar el doble o tener otro trabajador más. Entonces, la mano de obra directa es, sin lugar a dudas, totalmente variable. Hay otra mano de obra indirecta. Vamos a ver si la tenemos. Gastos de fabricación, el pegamento. Fijo. Variable, ¿no? No hemos dicho pegamento, pega qué, pero se supone que debe ser algo para el producto. La energía eléctrica. Variable. A veces las máquinas. Variable. Los combustibles. Variable. Los sueldos de la supervisión técnica. Fijo, este es un ejemplo de la mano de obra indirecta. Porque es un solo tipo que está controlando que todos ustedes no se duerman, digamos. Entonces no está directamente en el proceso de producción. Forma parte del proceso de producción, pero no está directo. Es un costo indirecto, pero es fijo. ¿Depreciación? Fijo. ¿Seguros? Fijo. Entonces, todo lo que es los gastos de fabricación ya lo hemos distribuido, por lo tanto no necesito trabajar con los 258.500. Inventario inicial de productos en proceso. Estas dos líneas están relacionadas, ¿no ven? Podría trabajar con el neto o podría trabajar con cada una de estas, pero a ver, productos en proceso, ¿qué será un costo fijo o costo variable? Variable, porque eso cambia, son las cosas que están a medio hacer, ¿no? Entonces, vamos a colocar los 6.000 como variable y el inicial también. No tenemos un problema, aquí no son dos inventarios iniciales, ¿no? Uno es final. Este segundo es final. Y lo propio hacemos con los productos terminados. Variable. Acá sacamos el total, costos fijos, 219.500 y variables 530.500. La suma obviamente nos tiene que dar 750.000. No, porque si no, todo estaría asumido como si fuera variable. ¿O a qué te refieres tu pregunta? No, hay fijos, pues 219.500 son fijos. Y 530.000 son variables. Por eso es que no podemos trabajar directamente
O si no, ¿para qué hemos abierto así dos columnas? No todo es variable en la producción, hay cosas que son fijas. Ok. Paso número 1, cumplido. Ya está. Ya hemos clasificado en costos fijos, costos variables. Ahora, tenemos que separar cuáles son costos operativos y cuáles son costos financieros. Vamos a separar tanto los fijos como los variables. Lo repito una vez más. Acá, en el estado de resultados, ya sabemos que el total de costos fijos es 240,000. Y sabemos que el total de costos variables son 386,000. Ahora, esos números los tenemos que partir en dos. ¿Cuáles son operativos y cuáles son financieros? Pues vamos a decir costos operativos y costos financieros. Y lo vamos a descomponer los costos fijos en dos y los variables también en dos. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a reconocer cuáles son los operativos y cuáles son los financieros? Es bien sencillo. En el estado de resultados, acá, en el estado de resultados, aquí hay un nivel que se llama resultado operativo o resultado o utilidad operativa se llama. Significa que todo lo que está ahí arriba es lo que la empresa todos los santos días, todos los años, todos los meses permanentemente están utilizando. Forman parte de la operación del negocio. Por eso se llama utilidad operativa. Y sale de los ingresos operativos menos los costos y gastos operativos. Todo lo que no es operativo ya entra en estas otras dos filas, entre los ingresos y los gastos no operativos. Entonces, para distinguir qué son los componentes operativos, todo lo que venga del resultado antes de intereses, antes de impuestos, todo eso es operativo. Y todo lo que venga hacia abajo son financieros. Entonces, si nos fijamos en la columna de los fijos, todo lo que estoy manchando está antes del resultado que se llama antes de intereses, antes de impuestos. Todo eso tiene que ver con el giro del negocio, con la razón de ser del negocio, entonces son operativos. Y todo lo que venga después, que básicamente son los 60,000 nada más, vendría a ser el componente financiero. Bajo la misma lógica vamos a hacer la parte de los costos variables. Todo lo que esté antes del resultado, antes de intereses, antes de impuesto, operativo. Todo lo que venga después, financiero. Entonces, la primera sumatoria sería todo lo que venga antes, en el fijo y en el variable. Y la segunda sumatoria sería después del resultado antes de intereses, antes de impuestos. De esta manera entonces estaríamos segmentando los costos fijos y los costos operativos y los financieros. Tenemos que hacer lo mismo en la parte productiva.
Pero acá deberíamos hacer exactamente lo mismo, pero acá, como son costos de los artículos fabricados y vendidos, todo es operativo. No hay nada que sea financiero. Todo es operativo. Entonces el 100% del costo fijo se va a ir como operativo y el 100% del costo variable va también como operativo. No hay costos variables porque en ninguna parte de esto entra pues los intereses. Porque de hecho estamos hablando de los costos de los artículos. ¿Cuánto nos cuesta fabricar un artículo? Entonces todo es operativo. Ok. Una vez que tenemos eso, hacemos el segundo paso que era el resumen, el famoso resumen. Y vamos a decir costos operativos por este lado y por el otro lado costos financieros. Costos operativos del estado de resultados. Costos operativos del estado de costos. Costos financieros del estado de resultados y del estado de costos. Bien cuadriculado, coloreado, como todo el estudio, como tiene que ser ordenado, ¿no? ¿Cuántos son los costos fijos que corresponden a la parte operativa, que viene del estado de resultados? Entonces voy a lo que hace rato hicimos 180,000. Y de la parte variable, 345,000. Del estado de costos, ¿tiene un componente fijo? Sí. ¿Cuánto es eso? 219,500. Y en el variable, 530,000. Costos financieros del estado de resultados, costos fijos, 60,000. Variables, 41,250. El estado de costos no tenemos. Y ahora sí sacamos los totales. Pues decimos suma de costos fijos, 399,500. Suma de costos variables, 875. Y lo propio para los costos financieros. Tercer paso, cumplir. O segundo paso, creo que era, ¿no? Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el costo variable unitario. Necesitamos calcular el costo variable operativo unitario. ¿Cuánto nos cuesta producir un artículo? ¿Cómo lo encontramos? Ideas. ¿Cuánto es el costo variable total? ¿Cuánto?
875.500. Eso es el costo variable total. ¿Sí? ¿Dividimos entre qué? Entre 150.000 unidades, no 1.500.000, ¿no? El 1.500.000 está expresado en plata, en pesos. Entonces, vamos a decir, el costo variable total es 875.500. ¿Eso en qué está expresado? En plata, pesos. Y abajo tenemos que dividir entre las unidades producidas y vendidas. ¿Dónde está eso? En el estado de resultados que nos han dado como dato, ¿no? ¿Cuánto habíamos vendido? 150.000. Pero estas son unidades físicas. Entonces, cuando ustedes dividan, ¿en qué va a estar medido ese resultado? En pesos por unidad. Significa que nuestro costo variable unitario es 5.84 pesos por cada unidad. Tiene un número grande de decimales, ¿no? Siguiente paso. ¿Calcula qué? Vamos a calcular el apalancamiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplemente diseñar el formato. Vamos a tener una columna aquí. Entonces quiero que me habiliten estas 5 columnas que vamos a llenar la próxima clase. Una columna con el concepto, 2 columnas vacías, la columna del centro va a ser la situación inicial y las 2 columnas vacías a la derecha van a ser para las variaciones. Vamos a hacer bajar las ventas y por el otro lado vamos a hacer subir las ventas. ¿Okay? Y eso nos vamos a montar en estas columnas que estamos montando. Ok. Voy a grabar esto porque sobre la base de esto el miércoles desarrollamos el ejercicio.